Buenas tardes para todos. En primera instancia deseo darles mis agradecimientos al señor decano y a la directiva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, y en especial a Juan Carlos Moreno, pues quien me hizo partícipe para estar acá en este importante seminario internacional sobre uso más limpio del carbón. Cuando yo mandé la presentación, estaba relacionada mi presentación con usos limpios, tecnologías limpias de carbón. Sin embargo, viendo al final del programa apareció el tema de beneficio del carbón como tendencia actual, y pues seguramente en el disco que ustedes tienen está la presentación de tecnologías limpias del carbón. Pues he dejado con Rodrigo esta presentación para que entonces el que esté interesado en tenerla, pues por supuesto se acerque a Rodrigo la repartirá. Además, pues porque Juan Adanesi hizo una magnífica presentación sobre esa temática con mucha más experiencia que yo, porque pues creo que Juan maneja más esta parte de tecnologías limpias de forma globalizada. Y bueno, me dejó este espacio entonces para el beneficio del carbón como tendencia actual. Como decía el presentador, pues yo vengo de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, en la zona suroccidental colombiana. Aquí pues estamos muy cercanos aparentemente, ¿cierto? En el mismo continente en Sudamérica. Sin embargo, se ve cercano, pero es bastante lejos. Más o menos me tocó desde Cali hasta acá, hasta Punta Arenas, alrededor de unas 24 horas. O sea que significa que Chile es muy, pero muy largo. Es muy largo. En el sentido de que yo para moverme de Cali al Mar Caribe son solamente 2 horas, y aquí casi que desde Santiago a Punta Arenas fueron casi 4 horas y media, o sea que es casi doble o 2.5 la longitud de Colombia. Solamente desde Santiago, faltaría la parte norte donde está toda la parte rica. Muy bien, entonces aquí está mi universidad. Esta es una universidad oficial del Estado, tiene alrededor de unas 32.000 estudiantes. La Facultad de Ingeniería es la facultad más grande, más o menos con unos 8.000 estudiantes, y a la Facultad de Ingeniería pertenece la Escuela de Ingeniería Química, en la cual pues tenemos ahorita varios grupos de investigación, básicamente trabajando en diferentes temáticas como termodinámica molecular, simulación molecular, termodinámica aplicada con procesos supercríticos, biocombustibles, fotocatálisis para tratamiento de agua. Pues y mi grupo, que es el grupo de carbono. Aquí en esta diapositiva pues podemos visualizar básicamente dónde están las minas de carbón en Colombia. Las principales minas están en esta región, o sea, las minas, digamos, de mayor reserva de carbón de exportación, las minas de Cerrejón y aquí en la zona del Cesar, que son básicamente minas de carbón térmico. Sin embargo, hay carbones coquizables en esta zona de Santander y cerca de Bogotá, cerca de la capital, y Boyacá, que son carbones coquizables. El resto, digamos, toda esta formación, esta es una formación básicamente de carbones térmicos localizados, pues por supuesto, en la región de Antioquia y la región del Valle del Cauca, donde está Cali. Nuestro carbón es un carbón realmente no de muy buena calidad, es muy alto en contenido en cenizas y en azufre. Además, digamos, la producción es muy baja. Sin embargo, esta zona, digamos, la zona industrial alrededor de Cali, a pesar de que no es productora, no es tremendamente consumidora de carbón. O sea, porque ahí está localizada la zona industrial que contempla industrias fundamentalmente de tipo papeleras, grandes papeleras están allí en esa región,
lo mismo que la gran industria azucarera. Son tremendamente consumidores de carbón, representando más o menos en Colombia alrededor de casi un 35, un 40% de consumo de carbón que se da o que se hace en Colombia. Pues dado que efectivamente este carbón que se produce no alcanza para el sector industrial, por eso industriales tienen que importar carbones de la zona central hacia Cali para satisfacer definitivamente esa demanda y también para, digamos, mejorar la calidad del carbón de esta región de Cali, haciendo, digamos, en este caso mezclas. Entonces aquí ocurre un caso bien interesante, es decir, la mayoría, últimamente hemos visto que el decrecimiento del precio del carbón ha bajado, ha disminuido. Sin embargo, el precio del carbón puesto en Cali ha subido y sube fundamentalmente por el tremendo flete que hay que hacer, que hay que pagar para traer el carbón de esta región por vía, digamos, por vía terrestre a Cali. Bueno, ese es, digamos, como el abrebocas de cómo estamos. Yo pretendo entonces, básicamente en esta presentación, motivar un poquito con una introducción de por qué es importante el carbón, no solamente para Colombia, sino para esta región también de Magallanes. Hablar un poco del beneficio del carbón, pues claro, como profesor es importante hablar un poquito de la parte fundamental. Quería, digamos, mostrar dos cosas que estamos haciendo en la universidad, en el grupo, enfocado fundamentalmente a caracterizar por morfología los carbonizados y pues también aprovechando pues la magnífica presentación que hizo Patricio Gómez por flotación, pues aquí nosotros nos estamos enfocando básicamente, además de reducir cenizas y azufre, es tratar de concentrar lo que se llama los macerales, o sea, básicamente esa es una temática importante en la parte de petrografía. Dado que recientemente estuve en el 17º Congreso de Preparación de Carbón, vi que realmente una de las tendencias de esa conferencia, al final creo que, digamos, está esta tendencia de separar, hacer el proceso de separaciones gravimétricas en forma, digamos, subterránea, y la otra, a pesar de ser una tecnología relativamente antigua, se está imponiendo últimamente a través de los chinos con el mejoramiento de carbón, ya no realizándolo en forma húmeda, sino en forma seca. Eso sería, digamos, como lo que pretenderíamos mostrarles a lo largo de esta presentación. Bien, entonces, ¿por qué usar carbón? Es decir, necesitamos usar carbón porque se requiere básicamente seguridad energética. Eso es, digamos, la clave. Aquí, pues, en el futuro se tendrá que usar carbón cuando se termine, digamos, el consumo de gas natural, y no solamente en esta región, sino en todas partes. De los chinos fundamentalmente no tienen mucho petróleo, no tienen mucho gas, pero tienen básicamente mucho carbón, y ellos están entonces en este caso haciendo mucho uso de carbón. El carbón es el recurso energético de mayor reserva, está distribuido en todo el mundo, es una fuente versátil, ¿sí? Se puede usar en diferentes formas, en forma sólida, procesos de combustión, como tecnologías de carbón pulverizado o carbón en parrilla, en forma líquida, ¿cierto? Cuando se transforma a concentrados o extractos líquidos de carbón, o en forma gaseosa, como se pretende, digamos, usar acá, en este caso, a través de los procesos de gasificación. Pues sabemos también, Juan Adán mostró unos datos importantes, y sí, efectivamente el carbón es la fuente de electricidad más grande del mundo, y se suministra alrededor del 40% del total de la energía que se produce. Se puede usar también, Juan lo mostró, en forma muy limpia y muy asequible.
Y yo creo que lo importante del carbón además es que es una gran fuente de empleo para el desarrollo económico y social. Desde, si uno analiza, digamos, todo el ciclo de la vida del carbón, desde la minería hasta el uso final en los procesos de transformación, pues allí, digamos, la fuente de empleo es muy importante. En el futuro, ¿cuál pues, va a ser la importancia del carbón? Pues de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, pues la demanda de electricidad en el año 2030 será más o menos 39% mayor que la que hoy existe. Requerirá al menos 159 gigavatios de capacidad, y lo importante es que la electricidad generada por carbón se incrementará a 57%, o sea, 17% mucho más. Entremos un poquito entonces a la temática central que tiene que ver con el beneficio del carbón. Básicamente el fundamento está representado en esta matriz, en el cual la preparación o el lavado, o aquí como lo llamamos beneficio, no sé si beneficio realmente es una palabra del español, pero es como tomada de beneficiation. Sí, bueno, y de todas maneras los colombianos con el café lo llaman el beneficio del café, pero no sé si allá tomamos esa palabra para... Pero significa fundamentalmente mejoramiento, lavado, en fin. Entonces, en esta figura, pues efectivamente en estas filas, las 4 filas, se muestra justamente, también eso lo mostró un poco Patricio, que de acuerdo justamente al tamaño de partículas que uno desee, digamos, procesar, así justamente estará representada por estas 4 columnas el proceso a llevar a cabo. Es decir, procesos relacionados fundamentalmente con tamizados, procesos en sí propios del proceso de beneficio, y el último proceso que tiene que ver básicamente con el desaguado, con el dewatering. Es así que entonces las partículas gruesas usualmente utilizan fundamentalmente medios densos, casi que hidrostáticos. Los partículas medias, hidrociclones con medio denso, usualmente con magnetita, es bastante costosa. Los pequeños tamaños con espirales, y aquí donde estaba concentrado pues, efectivamente Patricio en la parte de partículas finas para utilizar flotación. Ese es, digamos, como el esquema que uno usualmente en cualquier planta de preparación o de beneficio uno puede encontrar. Pues efectivamente entonces paralelo a cada una de estas tecnologías existen los procesos de separación de agua para obtener al final el carbón limpio, ¿cierto? Y el residuo, el rechazo en este caso. Cifras un poquito antiguas, sin embargo creo que deberían haber crecido. Este señor considera que más o menos aproximadamente a nivel mundial se procesan 2 billones de toneladas por año de carbón en las plantas de beneficio, y en esas plantas los separadores de medio denso básicamente representan el gran componente, seguido por los separadores ciclónicos también con medio denso, posteriormente los JIPs, seguidos por la tecnología de flotación burbujeante, espirales, ciclones solamente trabajando con agua, pero que le llaman los ciclones de medio denso, y otras tecnologías también de separación. Esas son, digamos, pues como la distribución que más o menos todavía sigue vigente a nivel mundial en términos de los diferentes equipos que se manejan. Aquí entonces también es muy similar a lo que le mostraba en la primera gráfica, de acuerdo justamente al tamaño de partícula, así tendríamos entonces la tecnología. El tamaño de partículas finas, pues tendremos flotación burbujeante, tamaño de partículas relativamente gruesas, pues tendríamos en este caso baños hidrostáticos. También lo decía muy bien explicado Patricio Gómez,
previo a todos estos procesos hay necesidad de tener o de hacer un proceso de liberación, es decir, un proceso de clasificación, tamizado, trituración, molienda, de tal forma que ocurra justamente, a pesar de que están mezclados, la separación de las partículas, en este caso la materia mineral separada de la materia orgánica durante este proceso de molienda o trituración. Aquí está en esta gráfica, digamos, también de acuerdo a la tecnología de usar separación densimétrica, pues según estas densidades relativas, así tendríamos justamente que los medios densos trabajarían con densidades relativamente bajas de separación del medio, mientras que los espirales, por ejemplo, y los ciclones de automedio trabajan con densidades relativamente altas. También acá lo explicó Patricio, la tecnología para flotación, o bueno, en este caso flotación, pero también otras tecnologías como aglomeración con crudos, fundamentalmente se basan en una química de la superficie entre la burbuja y el carbón, en el cual pues se tiene importancia efectivamente el tamaño de la burbuja, la cual pues es de tamaño relativamente baja, porque el espumante en este caso tiene la contribución de reducirle la tensión superficial. Y el principio fundamentalmente es un principio básicamente de diferencia de hidrofobicidad entre el carbón y entre materia orgánica que es hidrófoba y la materia mineral que es hidrofílica. Bueno, entonces una de las situaciones que nosotros hemos, digamos, venido trabajando a través de unos proyectos que hemos llevado a cabo con Colciencias y con una de las compañías papeleras más importantes en la región, que es Propal, es que ellos tienen en este caso ahorita un gran problema con la cantidad de inquemados que están produciendo. La tecnología relativamente es una tecnología antigua, porque todavía es una tecnología, digamos, de quemado de carbón en parrillas móviles, pero eso lo está produciendo, digamos, contenidos de quemados hasta 15-20%, o sea, es una cosa exageradamente complicada. Siempre entonces, digamos, el consumidor está pensando que si tiene un carbón con un contenido de materia relativamente de ceniza y azufre bajo, y si tiene, digamos, un poder calorífico alto, pues ese sería como el carbón apetecido. Sin embargo, allá en la misma compañía han encontrado que carbones, digamos, con contenido de ceniza bajo, sin embargo, digamos, siguen produciendo altos contenidos de quemado. Así que entonces nuestro enfoque se ha basado en cómo saber si un carbón, es decir, antes de llevar a cabo su proceso de transformación, no solamente en combustión, sino también en gasificación, cualquiera de esos procesos de transformación, efectivamente se comporta de una forma eficiente, previo a llevarlo a cabo en el proceso de transformación. Ese es, digamos, el enfoque que hemos estado, digamos, atacando, que por supuesto es importante complementar el análisis del carbón básicamente con el análisis próximo y el análisis último, pero también, digamos, ese análisis no nos dice qué tan reactivo es a cualquier proceso de transformación. Así que entonces la respuesta es que cada carbón que uno tiene realmente presenta una determinada reactividad en el proceso de transformación. Es decir, si se va a llevar a cabo gasificación, liquefacción o combustión, presenta una determinada reactividad. Y esa reactividad básicamente se evalúa de acuerdo con la morfología de su carbonizado, de acuerdo básicamente al char que está en este caso formándose. Sabemos, por ejemplo, que en un proceso de combustión tiene varias etapas. Inicialmente habría una etapa, digamos, de evaporación de la humedad, evaporación del agua, en este caso.
luego una etapa que puede ser en serio paralela, en este caso desvolatilizando la materia volátil, y digamos una vez ha ocurrido esa desvolatilización, la etapa dominante, es decir, la etapa que más demora, la que justamente donde se produce la mayor cantidad de energía calorífica, es la etapa del quemado del carbonizado. ¿Sí? Entonces, esa es la etapa que básicamente afecta la eficiencia en el proceso. Si efectivamente en un quemador o en una parrilla móvil, digamos, los tiempos de residencia no son, digamos, los adecuados y tenemos, digamos, morfologías que no son las adecuadas, eso realmente va a generar una gran cantidad de quemados. También, digamos, este análisis, esta caracterización, por ejemplo, para el proceso de compra y venta de carbones se vuelve bien valioso, es decir, no solamente trabajar en términos del análisis próximo para su compra y venta, sino también, digamos, sería importante evaluar esa reactividad de acuerdo a esa morfología. Entonces, en la universidad tenemos básicamente este equipo, que es simplemente un reactor, ¿sí?, de cerámica que soporta hasta 1200 grados centígrados, el cual está justamente rodeado por este horno tubular. Este horno tubular realmente que tenemos es muy pequeño. Ayer, cuando Juan Carlos nos llevó al laboratorio de investigación, Juan tiene justamente allí en ese laboratorio un horno tubular, allí está montado, en donde justamente ese análisis se puede hacer. Entonces, simplemente buscarte aquí y creo que ya tiene también el reactor en cerámica, pero el objetivo es fundamentalmente a través de una mezcla de tipo reductor, hacerse pasar a través de reactor, arrastrar este carbón que está ahí pulverizado a lo largo del tubo, y aquí en la parte final pues recolectar justamente ese carbonizado, ¿sí? Y que entonces uno puede jugar allí con temperaturas, ¿cierto?, controladas por este equipo, y puede jugar también con tiempos de residencia. O sea, los tiempos de residencia, por ejemplo, para tecnologías de carbón pulverizado o para tecnologías de gasificación se pueden hacer aquí, ¿sí?, básicamente a través de el arrastre del gas a lo largo del reactor. O sea, esta tecnología se puede aquí fácilmente implementar si se quiere justamente evaluar o caracterizar esta morfología. Así que entonces nosotros tomamos este char, este carbonizado, posteriormente lo llevamos a una etapa en la cual formamos unas probetas bien pulidas, y luego que se pule ese carbonizado y se visualiza como si fuese casi un espejo, pues se lleva efectivamente al microscopio, en donde en el microscopio pues efectivamente con una captura directa de imágenes uno puede observar básicamente las diferentes formas, diferentes morfologías del carbonizado. Así que entonces esta es una fotografía de una de las tantas fotografías que se toman en la probeta, y aparecen entonces comportamientos así. Partículas, por ejemplo, que están totalmente, casi que no reaccionan. No ha ocurrido aquí ninguna desvolatilización, no ha ocurrido ningún desprendimiento de gases. Estas partículas, por ejemplo, se observa, bueno, lo blanco es el carbón como tal, se observa básicamente una gran cantidad de poros, ¿sí?, poros. Esta, por ejemplo, también, una partícula esférica, casi con un poro muy concéntrico a la pared del carbonizado. Y así, digamos, uno puede observar diferentes morfologías en este caso. Todas estas partículas, pues, en la probeta están embebidas en una resina, la cual, digamos, sostiene
esos carbonizados. Una vez entonces se toman esos carbonizados, aquí en este proyecto nosotros trabajamos con el grupo de investigación en informática. Ellos tienen, digamos, mucha experiencia en la parte de análisis de imágenes, así que nosotros le entregamos estos carbonizados. Ellos entonces, a través de un paquete que han desarrollado, digamos, toman cada partícula y la analizan en una forma de píxeles, la identifican y la extraen, y una vez que identifican cada partícula son capaces, digamos, de medir, digamos, características morfológicas, como cuáles, como por ejemplo, cuál es la porosidad que tiene, cuál es el tamaño, digamos, el espesor de la pared, y sobre esas características entonces básicamente se utiliza una clasificación que tiene el ICCT, que es fundamentalmente el Instituto de Carbones y para la petrografía de carbones, algo así como eso, y sobre esa clasificación entonces ya uno puede identificar el tipo de morfología. Así que entonces, por ejemplo, esta es una clasificación en el sentido de que si uno tiene la partícula carbonizado y se detecta de que el material que no se desvolatiliza, digamos, sea muy alto, entonces ya prácticamente, por ejemplo, que tenga la porosidad menos del 20%, pues ese es un carbón, digamos, que si en su mayoría tiene esta característica, eso es un carbón realmente no reactivo. Pero si nos vamos por acá, por ejemplo, tiene más del 60%, tiene altas porosidades, ¿sí? Tiene además el espesor de la pared uniforme, y además tiene unos arreglos de tipo xenoférico que parece, por ejemplo, una esfera. Entonces, efectivamente, tenemos estas características de carbonizados que son de paredes delgadas, ¿cierto? Con alta porosidad, esta que se parece casi una esfera, pero con paredes un poco más gruesas. Aquí hay un arreglo en red pero con paredes delgadas, o red con paredes gruesas, ¿sí? También, si digamos tiene esta bondad de que es desvolatilizado, pero el espesor de pared no es uniforme, pero la porosidad está en este rango que es relativamente baja, entonces también es un mild dense y un mild pore, ¿sí? Esta clasificación entonces está representada en esta figura, en el cual aquí se observa efectivamente un carbonizado que es altamente poroso, pero sus paredes, representadas por, digamos, el cuerpo blanco, es relativamente de espesor de pared muy bajo, ¿sí? A lo contrario, esta, por ejemplo, es un mild dense, en el cual pues prácticamente su porosidad es muy baja y fundamentalmente casi que queda el contenido de materia orgánica sin ninguna modificación. Así que entonces lo lógico y que uno esperaría es que si yo quiero tener efectivamente, o si mi carbón es muy reactivo, ¿sí? Ojalá que todas las partículas sean más o menos en este rango, que tengan sean tipos esféricos con alta porosidad, ¿sí? Esta es casi esférica también, muy porosa, o también esta es de tipo red, ¿sí? Porque hay muchos poros allí internamente, pero tiene ya el inconveniente de que la pared puede ser un poquito más grande. O sea, esa es, digamos, como la clasificación que nosotros hemos utilizado para, digamos, complementar el análisis próximo. Bien, el otro tema en que nosotros nos estamos moviendo es que además de buscar reducciones en materia mineral y en azufre, es tratar de concentrar lo que se llaman los macerales del carbón. ¿Qué son los macerales del carbón? Pues los macerales fundamentalmente es la parte orgánica del carbón, son restos vegetales macerados, pero que aún se reconocen y que conforman la parte orgánica del carbón. Los macerales, a diferencia de los minerales son cristalinos, los macerales no presentan forma cristalina realmente. Su composición química no es constante y su apariencia básicamente cambia
con el random. Este término de macerales, pues efectivamente se incorpora por analogía con los minerales, básicamente con las rocas inorgánicas. Así que entonces, aquí uno puede observar algunos macerales como grupos, en este caso vitrinitas, liptinitas, inertinitas, y ya vamos a ver, digamos, de acuerdo a su formación inicial, de dónde provienen cada uno de ellos. Es decir, el mensaje aquí es que el maceral es como si fuera el ADN del carbono en su parte orgánica, el ADN de la planta como tal. Entonces el ICCP básicamente considera que los grupos macerales tipo vitrinita proviene fundamentalmente de la misma madera y las cortezas. Es decir, lo fuerte de la vitrinita, su composición fuerte es fundamentalmente del tallo y de las raíces sepultadas hace millones de años. La inertinita básicamente proviene fundamentalmente de una madera que fue carbonizada. Es decir, previo antes de enterrarse el carbón, esa madera sufrió, digamos, un proceso de carbonización y fue fuertemente oxidada antes de enterrarse. Que puede ser la inertinita también proveniente de, vuelvo repito, de troncos o tallos, pero ya había sufrido un proceso de carbonización. Y la liptinita o escinita básicamente es la parte soft, la parte blanda del carbón, la cual proviene entonces en este caso de cutículas, esporas, plantas resinosas, algas, bacterias. Es decir, cada uno de estos entonces grupos macerales en su forma globalizada provienen de diferentes partes de la planta. Así que entonces uno, otra cosa también es que si uno puede caracterizar estos macerales, por ejemplo, a cualquier relación atómica oxígeno-carbono, en este caso siempre la escinita tiene unas relaciones de hidrógeno-carbono más altas. Y las que tienen menores relaciones de hidrógeno-carbono, por supuesto, porque ha sufrido un proceso de carbonización, es la inertinita. La vitrinita es la que tiene, en este caso, comportamiento intermedio. Hay que destacar que, por lógica, pues en una composición maceral, casi siempre la que tiene más, en la mayoría de los casos, que tiene más alta composición es la vitrinita, por provenir de tallos y de raíces, en este caso. Así que entonces, con estas composiciones, digamos, atómicas de esos elementos, pues si uno lograse justamente separar cada uno de estos macerales en la parte orgánica, pues cada uno de ellos tendrá realmente un uso muy importante. Por ejemplo, la vitrinita, por ejemplo, tiene una característica que ella se puede hidrogenar fácilmente, ¿sí? Lo mismo la escinita, es susceptible a licuefacción. De hecho, un proceso de licuefacción lo que busca es hidrogenar el carbón, incrementar la relación hidrógeno-carbono. Entonces, si tiene más hidrógeno, pues efectivamente la liptinita es capaz de facilitarse para licuar. La inertinita, por ejemplo, en este caso, que es inerte durante la carbonización, pues tiene, digamos, otros usos, en este caso, por ejemplo, el carbones activados, Aquí en esta gráfica muestro cuáles podrían ser efectivamente los usos de los materiales de carbono. Miremos, por ejemplo, la inertinita, si se logra, digamos, separar fuertemente, podría ser base para producir materiales de valor agregado como grafito, carbones activados, la vitrinita para producir compuestos químicos como bencenos, toluenos, chilenos, obreas o fibras de carbono, ¿sí? O materia prima para la licuefacción, para la gasificación. Es decir, la tendencia actual realmente en términos de beneficio está, digamos, ligada hacia por supuesto, a separar, a quitar ceniza y azufre, pero también, digamos, si se logra esa materia orgánica atacar y concentrar cada uno de estos macerales, pues básicamente vamos a tener unos componentes
bien importantes para producir valor agregado. Por supuesto también aquí puede ser para caldera, aquí es una vitrinita, para gasificación. De hecho, la clasificación de los carbones, básicamente, últimamente se ha estado trabajando en términos de la reflectancia de la vitrinita. Es decir, esta es la línea recta de la vitrinita, en el cual básicamente está relacionado con la composición de carbono, ¿sí? Y con la composición y con el rango del carbono. Es decir, que en este caso la reflectancia de la vitrinita para carbones con 90%, carbón que tiene 90% de carbón, pues fundamentalmente son carbones ya de tipo antracítico. Así que entonces en el microscopio uno los ve así. Es decir, aquí tenemos el maceral vitrinítico, ¿sí? En este caso está caracterizado por esta, cuando uno lo observa en luz azul, por estos colores marrones. Y aquí aparecería también como un color un poco claro, ¿sí? En luz blanca. Estas partículas que tenemos aquí son lipinitas, o sea, es la parte aceitosa, la parte blanda. Pueden ser cutículas, ¿sí? Que están inmersas allí dentro de otro maceral. Y la parte de la inertinita, fundamentalmente en luz azul se ve un poco oscura, mientras tanto que en luz blanca aparece como una franja también un poco más blanca. Así es entonces como se observan básicamente en el microscopio. Entonces el reto es tratar de liberar, ¿cierto?, cada uno de estos macerales. Digamos, eso tiene que hacerse efectivamente con tamaño de partículas muy finos para poder, digamos, hacer la separación. Así que entonces hicimos unos estudios, digamos, trabajando con diferentes tamaños de partículas, de pasante de 60, retenido 80, hasta pasante 400 mallas, y hicimos un seguimiento a cómo iba cambiando la vitrinita, y de hecho, a medida que el tamaño de partículas se reduce, pues el contenido en este caso de vitrinita pasó de 70.1 a 86, concentrándose en este caso, para ese carbón del cerrejón. Así se ve también en el microscopio. Este es para un tamaño de partícula 325-400 mallas, ¿sí? Aquí uno puede observar efectivamente macerales que están, digamos, combinados, una vitrinita con una inertinita, o vitrinita ya, digamos, totalmente separada. Pero si queremos, digamos, seguir separando, seguir digamos, liberando más macerales, pues llevamos un tamaño de partícula más fina, pues ahí ya la separación ocurre un poco más. Bien, o sea que una vez que tenemos eso, pues hacemos el proceso de separación usando esta columna de flotación que tenemos en la universidad, ¿sí? Aquí en este caso también Patricio mostró unos equipos muy importantes. Esta es, digamos, una columna convencional, en este caso de 5 metros de altura, construido en acrílico, fácilmente construible en cualquier laboratorio de cualquier universidad. Y digamos, como lo explicaba Patricio, hay dos zonas. Una zona que es la zona de colección, esta sería la zona de colección. Aquí está la interfase, donde justamente se separa esa interfase de la zona, en este caso de limpieza. O sea, de aquí hacia arriba está las partículas de aire con las partículas de materia orgánica adherida, ¿sí? Y aquí en esta zona de colección pues está básicamente tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, que en este caso es el aire. Y se produce el aire a través de este burbujeador interno, ¿sí?, en el cual, de acuerdo al tamaño de burbuja, pues va ascendiendo a esa partícula. Entonces la preparación pues se hace aquí en esta zona, y se controlan efectivamente el flujo de aire, el flujo de agua de lavado, también que hace referencia
Patricio. Y aquí pues hay algunas fotografías en la parte superior, básicamente de carbón mejorado con altas concentraciones de vitrinita. Esta es, digamos, la zona intermedia, no sé si lo van a observar. En el computador sí aparecen justamente pequeñas burbujas ascendiendo a esa materia orgánica. Esta es la zona del fondo, aquí aparece justamente el burbujeador, fundamentalmente un mezclador estático que por choque produce la burbuja que sale hacia la parte superior. Entonces, algunos resultados que nosotros obtuvimos usando dos carbones, fundamentalmente de las minas más importantes en el norte de Colombia. Alimentábamos carbón de Cerrejón con 18.5% de ceniza y el concentrado en la parte superior se reduce a 4.8%. Pero lo interesante es que la vitrinita iniciaba con 64.3 y se concentraba 84.9. Ahí hay un efecto importante. Lo mismo este carbón de otra zona del norte, quisimos ver qué pasaba con el comportamiento de usar carbones, digamos, relativamente limpios, 3.9, a ver si reducía, sí, logra reducir, sí, efectivamente, pero no tanto como acá. Pero lo importante es que la vitrinita se incrementa, de 66 a 86.6. O sea que allí hay un efecto bien valioso. Bien, ya moviéndome, digamos, a lo que no trabajamos, pero lo que vi en el Congreso en Turquía de preparación de carbón y que, digamos, quería ver cómo se podía aplicar acá en la región de Magallanes, me atrajo, digamos, algo interesante, un trabajo relacionado con hacer básicamente beneficio underground, separación gravimétrica subterránea. Es costoso, por supuesto, la dificultad de control es más complicada, pero pues hay como una tendencia interesante. En este caso, básicamente, a nivel superficial, la separación gravimétrica la usan trabajando como medio denso, usualmente la magnetita, el F2 o 3. Sin embargo, aquí en este tipo de tendencias no usan magnetita, usan líquidos densos que están cercanos a la exploración. Básicamente ellos creen que lo han patentado, pero yo creo que definitivamente están utilizando como líquido denso, básicamente es agua del Mar Negro, que digamos es tremendamente concentrada en sal, ¿sí? Y pues por supuesto tiene densidades que más o menos están dentro del rango de la separación gravimétrica, 1.2, 1.5, 1.6. Bueno, ese es, digamos, algo importante. Lo otro importante es que, bueno, dentro de este proceso se elimina el transporte del carbón subterráneo a la superficie. Fundamentalmente es un tubo, ¿cierto?, que entra hasta donde está la mina, ¿cierto?, un tubo horizontal. Este es, digamos, como un sistema hidrostático que en este momento ellos tienen en la universidad donde hicieron ese trabajo, ¿sí? Pero básicamente simulan el tubo y aquí en la parte, digamos, de abajo está donde ocurre la minería, ¿sí? Aquí hacen toda la preparación del medio denso, llenan este tubo de ese líquido y efectivamente alimentan el carbón de tal forma que entonces, como si fuera efectivamente ese proceso de separación flotante y hundido, el carbón, digamos, concentrado en materia orgánica, asciende, digamos, como si fuera una bala, sube fuertemente, aquí lo recogen, ¿sí?, separan ese medio líquido, pues y otra vez lo recirculan. Y la parte, digamos, de los desechos, pues quedan ahí en el fondo. Eso implica efectivamente que digamos, como tecnología, me pareció interesante que los residuos realmente no se sacan de la mina, no son transportados, digamos, a los centros de consumo, sino que quedan básicamente en el sitio durante el proceso de beneficio.
Y también a- veía, digamos, dentro de estas tendencias que el futuro, piensan, es que sean las plantas térmicas, digamos, subterráneas. Es decir, hacer beneficio, hacer la planta térmica allí, básicamente para que este CO2 pues, no sea enviado al medio ambiente, sino que sea allí depositado dentro de la mina. Este es entonces una tecnología pues a nivel, digamos, de planta todavía de banco, pero ellos tienen esta planta piloto que sí está justamente en una mina, más o menos de 30 toneladas hora, ¿sí? Mostraban que efectivamente hay tamaño de partículas hasta 50 milímetros, es relativamente grande. El tubo transportador que digamos está insertado desde la superficie hasta la mina tiene más o menos este tamaño y la profundidad del tubo puede ser más o menos unos 150 o 200 metros relativamente. Lo otro que también, digamos, observé como tendencia en estos procesos de beneficio en este congreso tiene que ver básicamente con la tecnología de beneficio usando aire. Pues con Juan Adanés me comentaba que esa tecnología realmente existe en España, ¿cierto, Juan? Pero es una tecnología relativamente antigua, del año 1920 por allá. Sin embargo fue dejada porque muchas veces no se requería hacer beneficios, pero dado justamente las exigencias ambientales que en este momento son importantes, eso hace de que pues no se use no se use agua realmente con esta tecnología. También, digamos, las colas de las plantas de lavado que usualmente tienen agua no requieren hacer el proceso de desaguado. No sé aquí para esta región, pero digamos en zonas áridas donde digamos hay carbón y no hay mucha agua, sería una zona, digamos, importante de mejoramiento. Es muy sencilla la tecnología, básicamente es una mesa vibratoria, ¿sí? Una mesa vibratoria en la cual se hace la alimentación y a través de estos reefers, ¿sí? Va justamente con el contacto con el aire que va entrando, se va separando, digamos, partículas, en este caso fácilmente flotables como la parte orgánica, se obtienen acá, partículas relativamente un poquito difíciles de flotar, se obtienen como partículas, digamos, medias, y ya las partículas, digamos, que no flotan al final, es en este caso el rechazo. Esta, digamos, es una tecnología que los chinos están, en este caso, impulsando, ¿sí? Y ellos mostraban básicamente este tipo de plantas que están vendiendo a Australia, a Alemania, inclusive al mismo Estados Unidos, de tal forma que tienen diferentes capacidades estas plantas. O sea, estas capacidades van de 50 toneladas hora hasta unas 600 toneladas hora, con restringidos un poquito en la parte de la humedad. Creo que ese es uno de los inconvenientes para carbones que tengan alta humedad. Reportan eficiencias orgánicas del orden de 94.4%, o sea, una buena separación. El tamaño de partículas, miren que es relativamente alto, más o menos hasta 80 milímetros. Y, digamos, de acuerdo a algunas plantas que han montado en varios países, pues presentan básicamente mejoramiento del poder calorífico cuando se compara el carbón, digamos, alimentado con el carbón limpio. O sea, en todas las plantas hay mejoramiento de ese poder calorífico, lo que está implicando básicamente que seguramente ha habido una reducción de cenizas, pero hay mejoramiento y por supuesto el rechazo tiene un poder calorífico bajo. Bueno, entonces para concluir, realmente yo creo que alguna de estas tendencias que están dando el beneficio
es buscar producir carbones ultra limpios, bajos en ceniza y azufre. Esa es una cosa interesante. Básicamente carbones ultra limpios son carbones con porcentajes de ceniza de menos del 1%, 0.5, 0.3, y concentrados fundamentalmente en materia orgánica y ojalá concentrados en grupos materiales. Pues yo creo, digamos, que un carbón con estas características de baja ceniza, bajo azufre, realmente quemarlo es un crimen. Quemarlo es un crimen. Pero sí, digamos, es mejor, digamos, con estas características, ya no venderlo en términos de toneladas, sino hay que venderlo por kilogramo o algo así. Buscando que fundamentalmente que sea una materia prima de productos de valor agregado. Es decir, hacia la producción de fibras de carbono, electrodos de carbón, espumas de carbón. Esa es, digamos, como una tendencia de mejoramiento de los carbones hacia productos de valor agregado. Lo otro que yo creo también que es importante y complementa los análisis próximos es definitivamente no todos los carbones, por tener alto poder calorífico y baja ceniza, son reactivos. Esta sería algo interesante de complementar a través de la caracterización morfológica. Pues sugeriría básicamente que, digamos, se tenga un beneficio, si no es la planta térmica, al menos tener el beneficio dentro de la mina para, digamos, todas esas colas queden en la mina, y también, digamos, no usar agua, tampoco, digamos, tener proceso de desaguado, y eso se alcanzaría a través del beneficio seco con aire. Bueno, yo creo que debe estar cansado, ya debe haber hambre, entonces con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención.